San Pablo lo compara nada más y nada menos el amor del matrimonio, marido y mujer, al amor entre Cristo y la Iglesia, en la carta a los Efesios, capítulo 5. Con eso está dicho todo. El amor no incluye entonces el uso del sexo necesariamente, como ya hemos dicho. El amor va mucho más allá del sexo, va mucho más allá del cuerpo, de la piel, porque radica en el alma, porque es un amor humano entre seres humanos. ¿O es que los santos que han vivido su voto de castidad o de virginidad o su celibato sacerdotal o los consagrados no han amado tanto más o menos, por supuesto, pero tanto más que los casados, aunque han hecho el voto de virginidad o el voto de castidad? Jesús tenía sexo, era hombre, claro que sí, pero Él nos dio ejemplo para no confundir el amor con el sexo. Pueden darse juntos como pueden no darse. Claro, sí, hay que definir las cosas como son. La sexualidad es un medio, digamos el cuerpo, pero no un fin en sí misma o en sí mismo. El cuerpo para el alma, el cuerpo juntamente con el alma, como asiento, digamos, de la gracia santificante. Cuerpo, alma y gracia. Ahí está el hombre completo, la mujer completa, es decir, el cristiano, la mujer cristiana. Cuerpo, alma y gracia. Con vistas justamente el cuerpo y el alma para la santidad, el cuerpo para el alma y cuerpo y alma para recibir la gracia, participación de la vida divina. Ahí está el amor total. Y esto puede darse, claro está, o en el matrimonio o fuera del matrimonio. El hombre es el único animal que no se puede saciar, no puede ser feliz con lo solo material. Según aquello de San Agustín, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso el sexo es demasiado serio y en el plan de Dios, digamos, sagrado, santificado en el sacramento del matrimonio, como para no utilizarlo o no jugar con él, es decir, no abusar de él, sino usarlo conforme al plan de Dios, como nos enseña la Santa Madre Iglesia. Y la actividad sexual sin un amor verdadero, actividad sexual como expresión, como estímulo y como premio o satisfacción de ese amor verdadero y profundo humano, animal racional, sobrenatural, cristiano, entonces no tendría sentido, mejor dicho, sería un verdadero desorden y gravísimo. Porque entonces ya no es una relación de persona a persona, sino de sujeto a objeto. Se toma a la persona llamada amada como un objeto de satisfacción y de placer. Y eso se llama egoísmo. Cuando el amor es todo lo contrario, es darse, es olvidarse de sí para darse al ser amado, sacrificarse para dar gusto al ser amado dentro, no fuera del plan de Dios. El sexo tiene un valor trascendente, como todo lo que Dios ha dado al ser humano. Por eso nuestro destino es eterno. Por eso, fuera del cristianismo, fuera de la Santa Madre Iglesia, el amor no puede alcanzar su plena y, digamos mejor, auténtica, profunda dimensión. El amor, de esta manera egoísta, entendido y practicado, como de sujeto a objeto, es una idolatría, es una sexolatría, que es lo que se da hoy día, la adoración del sexo, nada más, es una predominación, digamos, de lo animal por encima de lo racional y, por supuesto, de lo sobrenatural. Es una prostitución
incluso dentro del matrimonio se puede dar en cierto sentido prostitución. Cuando se toma a la persona dicha o llamada amada más como objeto que como persona, como sujeto, y más aún como hijo de Dios, en una función que la trasciende a la persona, porque ese amor por venir de Dios es humano y en consecuencia divino, está en su mano, es humano divino y divino humano, como en la encarnación, y es un escándalo. Hoy se vive en un estado de lo que se ha llamado el sexo barato, el sexo fácil, o como yo digo, el sexo descartable, para un rato, para una noche, una temporada. Hoy se vive en estado de escándalo. Es cierto. Por eso aquella palabra de Jesús en el Evangelio, el que mira a una mujer simplemente deseándola, es decir, desordenadamente, y no como hay que mirarla, y viceversa, la mujer al varón, eso ya es una especie de, un grado de prostitución, aun dentro del matrimonio, amados hermanos. Una cosa es lo que es lícito, sexualmente hablando, y otra cosa es lo que es perfecto o lo que más agrada a Dios. Porque el que sea lícito no significa que por eso mismo lo que más agrada a Dios o lo que más ennoblece y lo que más engrandece y santifica a la persona, al ser humano. ¿Y qué es lo que se vende hoy en la tele basura y en estas llamadas funciones culturales que son anticultura muchas veces? El sexo barato, el sexo fácil, el romance, la diversión. Y hemos llegado a un momento ya, como yo digo, y creo que nadie me va a acusar de pesimista, porque no lo soy, sino realista, hemos llegado a un momento en que ya nadie se escandaliza de nada. Estamos viviendo en un estado ya, en una suciedad moderna, tan suciedad moderna, que el escándalo ya ha llegado a ser una moneda corriente. Ahí están los homosexuales y las lesbianas, ¿verdad? Por supuesto, me van a decir, pero hay que tener caridad y comprensión, pero por supuesto que hay que tener caridad, como la Iglesia tiene caridad. Pero 2 y 2 son 4, no son 5, ni siquiera son 3,95. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo que es lo que no es, no es. Y al final, pues ya nadie se escandaliza de nada. Porque se vive en un estado de escándalo. Antes siempre ha habido escándalos. Ahora no hay escándalos, se vive en un estado de escándalo, ya habitual, normal, oficial. Es lo que quiero decir. Uno está tan saturado de escándalos y de ver cosas contra la naturaleza, pues que ya no ni se extraña, ni ya no se alarma, y ni menos aún se enoja, como yo todavía me enojo. Cuando ustedes ven a alguien que no se enoja nunca, mala señal. Quiere decir que ya o está ciego, o está estúpido, o ya no distingue el bien del mal, o la verdad del error, o está mentalizado, o está drogado, o es, como le llaman ahora y con razón, de esta sociedad light, y este hombre light, y esta mujer light, y esta juventud light, floja, sin cerebro, sin capacidad de pensar, sin personalidad, sin distinguir el bien del mal, que sigue la corriente. Perdónenme la palabra, una sociedad estúpida, no encuentro otra palabra, dicha con todo cariño. Como uno dijo al otro, usted es un sinvergüenza. ¿Cómo usted me llama esto? No, pero se lo digo en el buen sentido de la palabra. Estamos así en la estupidez ya. Ya no solamente la maldad o la pornografía o la basura o la degeneración, la estupidez. La estupidez. Este chico light y esta chica light, que no tiene cerebro, que no piensa, pues no tiene cabeza, víctima de las modas, de lo que dicen la mayoría, este chico o esta chica que sigue la patota, nada más. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Dice el refrán, allá va. No tiene personalidad, como una persona de plástico, como esos muñecos que usted abre por dentro y tiene un poco de serrín, o tiene un papel de diario arrugado, unos alambres y nada más. Eso que el niño rompe por curiosidad y se desengaña y lo tira ya buscando otro juguete. Así es, muchos de los que van por la calle
grandes y chicos, chicos y grandes. Problema, crisis en el matrimonio y por ende en la familia y por ende en la sociedad. Sociedad light, por supuesto. Parecemos robots que no tienen, que caminan, ¿verdad? Víctimas de las propagandas, de las modas, del rebaño, sin personalidad. Porque la personalidad, hemos dicho, es todo lo contrario, es decir, la recta independencia en el pensar, en el querer, en el sentir, en el obrar. Recta independencia de acuerdo al plan de Dios objetivo, real, digamos mejor, al plan de Dios cristiano, al plan de Dios de la salvación. Al fin último, principio y fundamento de San Ignacio, el hombre creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y salvar su alma y ayudar a los demás a salvar la suya, todos juntos, para la gloria, para el cielo, y todo lo demás que hay en la tierra, tanto cuanto me ayudan para alcanzar mi último fin. Y el matrimonio entra también dentro del tanto cuanto como el sacerdocio, como todo. Lo que me lleva a Dios, positivo, me aparta de Dios, negativo, por más que digan que se quieran, pero ese amor es falso o falsificado, equivocado. Todo amor que no me lleva a Dios no se puede llamar amor. Entonces se cae en la sexolatría, la idolatría, la adoración del sexo, que es una forma de prostitución, como hemos dicho. ¿Cuántos matrimonios, o como llaman parejas ahora, parejas, que si no se han separado en cuanto a los cuerpos, y cuántos y cuántas, pero viven separados en cuanto al alma? Volverán a vivir juntos y hasta dormir juntos y comer juntos y hablar juntos, pero las almas están separadas. ¿Cuántos y cuántas? Claro. Si no hay enamoramiento y no se alimenta ese enamoramiento, se mantiene fresco, se mantiene fuerte, vigoroso, fértil, fecundo, y se va, como todas las cosas, se van deteriorando, se van desgastando. Desgaste. Ese amor hay que cuidarlo, hay que defenderlo con uñas y dientes si es preciso, hay que alimentarlo, claro. Hay que rescatarlo incluso. Bien, para saber, decíamos, lo que es el amor, lo que es amar, la primera cosa que tenemos que hacer, amados hermanos, es mirar a Dios. Es conocer a Dios. Causa eficiente, causa ejemplar, causa final, principio, modelo y fin de todo verdadero y auténtico amor. Llamar amor a una unión sentimental, la que sea, dure lo que dure, fuera de Dios, fuera del plan de Dios, es un abuso de palabra. Y la primera cosa que tenemos que hacer es entendernos cuando empleamos la palabra amor. San Juan, el apóstol San Juan, en la primera carta, capítulo 4, dice: el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. De modo que fuera de Dios no se puede hablar de amor. El que ama de verdad es porque ha recibido ese amor participado de Dios en la naturaleza y en esta sobrenaturaleza que es el bautismo, que es el principio de los demás sacramentos que culmina en la Eucaristía, la vida divina en nosotros. En el capítulo 5 de la primera carta de San Juan, dice el apóstol: en esto conocemos y que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los demás, si amamos a Dios. Si yo digo que amo a alguien pero no amo a Dios, ese amor es falso. Porque el amor que es Dios tiene que venir de Dios como de su fuente, ser alimentado por Dios para revolver a su fuente, a su lugar de origen, que es su último fin, que es el mismo Dios. Por eso el amor perfecto se da en la Iglesia de Cristo, es el amor cristiano, es el amor que el mismo Cristo ha venido a enseñarnos. También en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4,
dice el apóstol, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, porque ese amor ha culminado en el sacrificio de la cruz. Dios es amor. Miren qué definición tan inspirada, tan fantástica, ¿no? Tan contundente, tan hermosa. Dios es amor, dice San Juan, entusiasmado. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Decir que uno ama fuera de Dios es engañar y engañarse. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Por consiguiente, si yo no permanezco en Dios, ahí está el amor cristiano, el amor perfecto, entonces eso no se llama amor. Llámenle como quieran, llámenle de otra manera. Como a veces uno va a esas disquerías, ¿no? Los discos del amor, eso es el disco de la lujuria, esto no es amor. Basta ver la tapa. Una mujer ahí a cuatro patas, hinchando la cola, ¿eso usted llaman amor eso? Llamemos cada cosa por su nombre, por favor. Por eso, esta expresión tan fuerte, tan profunda y tan bella del apóstol San Juan, el discípulo amado que recostó su cabeza sobre el pecho, el corazón de Jesús en la última cena precisamente, Dios es amor, nos da la clave, porque es a partir de esta definición, Dios es el amor, como tenemos que comprender y como tenemos que vivir el amor humano, sea en el matrimonio o sea el amor de amistad, o el amor en la vida consagrada, por supuesto. Dios es amor porque es el bien infinito, es decir, el ser infinito, que se identifica y se ama a sí mismo, en una especie, diríamos, de círculo eterno, concéntrico, eterno, un círculo sin principio ni fin, Dios alfa y omega, es la eternidad, puro acto, pura actividad de amor, intrínseco, porque es Dios que se ama a sí mismo eternamente, el ser que es Dios con mayúscula, por ser es bueno con mayúscula, y por ser bueno se ama a sí mismo. Dios es el amor propio con mayúscula en el sentido profundo, alto y sublime, purísimo, infinito, único de la palabra. Claro, el amarse a sí mismo, ¿por qué? Porque es la belleza infinita, porque es el bien infinito, porque es el ser infinito, porque es la perfección infinita. Es el amor propio infinito. Y en él es la perfección infinita, es decir, la santidad misma de Dios, su mismo amor a sí mismo. El amor propio de Dios es una perfección. El amor propio en nosotros o en nosotros fuera de Dios, por supuesto, es una imperfección. Solamente Dios es principio y fin, o mejor, sin principio y sin fin. Por eso, Dios es el bien infinito, es perfectísimo, por eso es hermosísimo, Dios es la hermosura infinita. Hermoso, hermosura, en griego, kalos, significa llamar. Por eso la belleza, la hermosura es lo que llama la atención, atrae. Dios es el ser infinitamente atractivo. Nos atrae así como nuestro último fin, nuestro primer principio y último fin. El amor es éxtasis, que significa salir de sí, como Dios, sobre todo en el misterio sublime, tremendo, inefable de la Santísima Trinidad. El Padre que sale de sí hacia el Hijo que sale de sí hacia el Padre, y ese salir de sí es el amor de entre ambos, que es el Espíritu Santo. Tres divinas personas, misterio inefable, que no voy a tener la pretensión de explicar, porque es un misterio que nos trasciende, pero la Santa Iglesia nos lo enseña así, un dogma de fe, mejor dicho, es el ABC del cristianismo, el misterio de la Santísima Trinidad, un éxtasis de amor, un volcán, un calor infinito de amor de las tres divinas personas, que se da después en la creación, como sabemos y veremos enseguida. Por eso dice la Escritura que Dios es celoso. Los celos son propios del que ama, evidentemente. En el capítulo 20 del Éxodo, por ejemplo, entre tantos y tantos textos, lo leemos. No tendrás otro Dios que a mí, dice Dios.
No te postrarás ante las esculturas o las imágenes, digamos las criaturas, y no las servirás, porque yo soy Yahvé, un Dios, tu Dios celoso, celoso. Todos sabemos lo que son los celos. Claro que sí, donde no hay celos es que no hay amor. Por supuesto que los celos tienen que ser, digamos, racionales, no irracionales. Y viceversa, donde hay amor, siempre hay celos. Y Dios es celoso, porque Dios no puede permitir que amemos a nadie y a nada tanto o más que a Él. ¿Por qué? Porque es Dios, es el amor infinito, principio y fin de todo, nuestro Padre. El celo, dirá Santo Tomás, importa cierta intensidad de amor. Es un amor intenso que no soporta rival con respecto al ser amado. Donde no hay celos, señal de que no hay mucho amor. Aquí tienen ustedes una norma práctica, como ya saben. Por eso, Dios es el que se quiere necesariamente, dirá Santo Tomás. Dios se quiere su propio ser, se ama necesariamente. Y por eso es infinitamente feliz, porque amándose colma, paradójicamente, toda su plenitud y capacidad y ansiedad de amor, que es infinito. Solamente Él puede llenar su capacidad de amor, que por ser infinita, lógicamente, nadie puede llenar. Por eso, decía muy bien San Juan de la Cruz, Dios es lo que Él se ama, lo que Él se quiere. Digamos, en otras palabras, Dios es el gran enamorado de sí mismo. El Padre enamorado del Hijo, el Hijo enamorado del Padre. Y el enamoramiento, el amor de ambos, que es uno solo, simplicísimo, indivisible, es el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Misterio inefable. Es a partir de este misterio trinitario, de este volcán, de este incendio infinito de amor, como tenemos que entender lo que es el amor humano, por analogía, por comparación, digamos por participación. En este misterio de la triunidad, la Trinidad, en donde hay, o Dios es Padre, que engendra eternamente al Hijo, en ese amor que es el Espíritu Santo, digo, el Padre que es el amante, el Hijo que es el amado, el Espíritu Santo que es el amor, el Padre que es el generador o engendrador, el Hijo que es el engendrado, genitus en latín, y el amor, el Espíritu Santo, que es la misma generación. Es decir, es el misterio de la fecundidad, del amor infinito, uno y trino, que es el mismo Dios. Y Cristo viene a revelarnos precisamente, al descorrer el velo, este amor infinito y eterno, incandescente, este fuego de amor del Padre y del Hijo, en el Espíritu Santo. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Si alguno me ama, mi Padre le amará, dice Jesús. Y vendremos a Él, las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada, cohabitaremos en Él. Y cuando Cristo instituye el sacramento del bautismo, ¿qué palabras emplea? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo es donde Dios nos inocula, diríamos, una participación de su mismo amor divino, que en Cristo también se hace humano por la encarnación. Es la teofanía, manifestación de Dios, uno y trino, por ejemplo, en el río Jordán, donde se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo el amado, en el cual tengo todas mis complacencias, escucharlo. Y apareció simbólicamente el amor del Padre y del Hijo en figura de paloma, que es el Espíritu Santo. De ahí esa parábola tan conmovedora
del hijo pródigo del Evangelio que todos recordamos. Ese padre que va en busca del hijo que se ha perdido fuera de casa y que manifiesta el amor de Dios nuestro Padre. Y ese hijo pródigo que nos representa a todos nosotros y que vuelve por fin convertido a la casa paterna. Las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se distinguen por la fe, según la enseñanza de la Santa Madre Iglesia, de la teología católica, por las relaciones Padre a Hijo, Hijo a Padre, Padre e Hijo y Espíritu Santo con respecto al Padre y al Hijo. Esas relaciones, es decir, las divinas personas se distinguen paradójicamente en cuanto que se afirman, porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre y el Hijo son el Espíritu Santo y viceversa. Son un solo Dios, pero tres personas realmente distintas. Pues bien, es distinguiéndose cómo son un solo Dios. Y son un solo Dios, un solo ser, una sola esencia, en tres personas realmente distintas. Es decir, se afirman, se identifican cada una de las tres divinas personas, pero en la unidad de su naturaleza común. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Aquí tienen ustedes la gran clave, con mayúscula, del amor humano, porque a eso vamos, del amor en el matrimonio. Son las paradojas del amor. Cuanto más amamos, más nos afirmamos y nos reafirmamos, más nos identificamos, digamos, más nos distinguimos de los demás, porque el Padre y el Hijo se funden en el Espíritu Santo, pero no se confunden. Los que se aman, los enamorados, se funden en ese mismo amor que atrae el uno al otro, se hacen dos en una sola carne, una sola alma, pero no se confunden. Se funden, pero sin confundirse. Su personalidad no solamente queda intacta la misma, sino que queda más aún reafirmada, más madura, como decimos. Por eso la personalidad de los casados madura, se perfecciona en la medida en que se funden, pero no se confunden. Y en ese no se confunden está, como sinónimo, se respetan. Porque antes de fundirse, antes de hacerse uno en el amor, en cuerpo y alma, tienen que distinguirse en Dios, que es su origen y que es su último fin. Tienen que definirse, y la definición la da el mismo Dios al crearnos. Es la gran paradoja del amor, que culmina en el matrimonio. Sea el matrimonio cristiano, matrimonio en el sentido ordinario de la palabra, sea en el matrimonio llamado espiritual, como es en el celibato sacerdotal o por el voto de castidad en la vida religiosa. Cuanto más humanos, más divinos, entendiendo la palabra humana en el sentido profundo, estricto de la palabra, y cuanto más divinos, cuanto más amor a Dios, y cuanto más amor de Dios en nosotros, más humanos. Y entonces más nos amamos entre nosotros. El alejarse del amor a Dios es alejarnos entre nosotros. Por eso hemos dicho que todo amor humano o llamado humano, o todo amor de los cuerpos, pero que no lleva consigo sobre todo el amor de las almas, de los espíritus, y el amor en Dios, es una forma de prostitución que en lugar de hacer maduro el amor, en lugar de acrecentarlo, digamos mejor, de cristianizarlo, de santificarlo, de profundizarlo, al contrario, equivale a una separación, a un egoísmo. Por eso las rupturas en el matrimonio, o en las parejas, como se llama, las rupturas comienzan cuando comienza a resquebrajarse el verdadero amor a Dios, o mejor diría yo, el amor de Dios en nosotros y en cada uno de nosotros. Por eso no hay amor que dure, ni en el matrimonio, si no hay santidad de vida. Por eso vino Cristo, justamente, el Verbo Dios hizo hombre, para enseñarnos lo que es el amor humano. Cuando Cristo exclama en el Evangelio, Abba, Padre, y nosotros, por la gracia de Dios,
dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 también, nos atrevemos a llamarle Padre por el bautismo, a partir del bautismo, justamente nos está revelando el misterio del amor, que es el amor trinitario de las tres divinas personas, Padre e Hijo y Espíritu Santo, o Padre e Hijo, Hijo y Padre en el Espíritu Santo, que es el amor de ambos. El amor de Dios, el amor que es Dios, y el amor humano en Dios, para que sea humano, tiene que ser divino. Cuanto más divino, más humano. Cuanto más humano, más divino. Si no es divino, no es humano. Si no es divino, no es humano, sino animal. Y eso no hay que llamarlo amor. Digo que el amor verdadero, que viene de Dios como de su fuente, y que tiene su pleno sentido en el mismo Dios, equivale a fecundidad, equivale a generación, y equivale a comunicación, a transmisión de vida, evidentemente, viéndolo ya en el misterio mismo de Dios uno y trino. El Padre, primera divina persona, que es el principio generador, que engendra al Hijo, al Verbo de Dios, segunda persona, a impulsos de ¿qué? De la tercera divina persona, que es el amor, el Espíritu Santo. La generación es obra del amor, y el amor, por naturaleza, por esencia, es fecundo. Fíjense qué fecundidad es el amor en su esencia, viéndolo en su fuente eterna, inefable, infinita, que es la Trinidad. ¡Qué fecundidad! Un solo Dios en tres divinas personas. Dios que vive en familia. Por eso amor, matrimonio, familia son inseparables. Y cuando falla el amor, se resquebraja el matrimonio y se hunde la familia. La clave está en el amor, pero como Dios es el amor y es la fuente de todo verdadero amor, si la pareja, como se dice, si el noviazgo y el matrimonio no están fundados en el amor que es Dios, es decir, en el amor de Dios en nosotros, por eso en la Iglesia, por eso el amor elevado a sacramento, ese amor no puede durar mucho, o si dura no llega a plenitud, es imposible. No puede madurar en plenitud, porque está separado de su fuente, que lo alimenta, que es Cristo, que es la Santísima Trinidad, a través de la Iglesia, a través de los sacramentos. El bautismo, de iniciación, los demás sacramentos y la Eucaristía, el pan de vida, que es el que alimenta ese amor divino y en consecuencia humano. Por eso a Dios también se le llama y también es madre, no solamente padre. Por supuesto que en Dios no hay sexo. El sexo supone la corporeidad, el cuerpo, la materia. Dios es espíritu. Entonces, la palabra padre, la palabra madre son conceptos análogos, comparativos, figurativos. Pero Dios es tan madre como padre. Repito, y por algo en la Sagrada Escritura, en la Divina Revelación, a Dios también se le llama muchas veces madre. Lo que pasa es que por las sociedades machistas que se han sucedido, ha quedado relegado este concepto tan hermoso, tan tierno, tan profundo, y esto no es para poner celosos a los papás, ni a los hombres, a los maridos, sino para poner en su justo valor a la maternidad y al sexo femenino. Porque, digo, en la Sagrada Escritura, como en los santos padres y en muchos santos, a Dios también se le ha llamado madre, y el mismo Cristo también, él, se compara a una madre. Es decir, Dios es un padre maternal, diría yo, y es una madre paternal, y no hay ninguna contradicción, porque Dios, amor, es la fuente eterna, inexhausta, de toda paternidad y de toda maternidad. Y madre, ¿porque Dios? Justamente por la gestación, digamos, con mayúscula, claro, por la generación del verbo, de la segunda persona, del Padre, que es la primera persona, yo diríamos del Padre o Madre, porque también podríamos decir en el nombre de la Madre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los papás o los hombres no tienen que ponerse celosos, son sinónimos, Padre o Madre. ¿Por qué se le llama Padre? Porque es el origen sin origen, es el principio sin principio. Y le cuadra el nombre de Padre, por supuesto, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero también podríamos haber dicho, y Cristo podría haber dicho, Madre nuestra que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque justamente la generación
es también, y de un modo especial, de la madre, que es la que lleve 9 meses en su vientre, en su seno, al nuevo ser, a la criatura. Por supuesto, criatura que tiene los dos progenitores, pero evidentemente la maternidad, la gestación, es femenino, por eso a Dios también se le llama madre, y al mismo Cristo también se compara a una madre. Es una generación ab eterno, por la cual el padre o madre, primera persona, engendra al verbo o hijo. El Padre, Dios es Padre, dice el Santo Padre, el Papa, Santo Padre, el Padre o el Papá de la Iglesia. Ven también la paternidad participada. Dios es Padre, dice Juan Pablo II, más aún es Madre. Más aún, Dios es Madre, nos ha engendrado, y el mismo Cristo se ha comparado a una madre que da a luz. Y el mismo San Pablo se compara también a una madre, hijitos míos, a los cuales estoy dando a luz constantemente con dolores de parto. El Padre se feminiza amando, dice el gran Clemente de Alejandría, porque el amor de Dios o en Dios está por encima, es anterior, transciende al sexo. Fíjense cómo el Santo Padre, en la encíclica Dives in Misericordia, sobre el amor misericordioso de Dios, dice que en hebreo o en arameo, haciendo alusión a la parábola del hijo pródigo del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, Rahamín, que viene de la etimología regem, quiere decir seno o regazo materno, entrañas, y eso significa justamente misericordia, es decir, el amor que se tiene en el cordia, cor cordis, en latín corazón, entrañas, amor de misericordia, ese padre que es madre y que ama a su hijo con entrañas de amor de misericordia. El concilio número 11 de Toledo dice, lo traduzco del latín, del útero del Padre, de Patris útero, misterio trinitario, esto es, de la sustancia del Padre, ha sido engendrado o nacido el Hijo, con mayúscula, el Verbo de Dios. Es una expresión del concilio en términos maternales o maternos, como el mismo Cristo se compara a una madre cuando le llega el momento, los dolores del parto. Y San Pablo también. Hijos míos, dice San Pablo, a los cuales a vosotros os he engendrado en Cristo por el bautismo como cristianos, la conversión a la Iglesia, con dolores de parto. Y es cierto. El Espíritu Santo viene a ser como ese seno, ese vientre misterioso, amoroso del Padre, en donde engendra eterna e inefablemente al Hijo. Fíjense, el misterio trinitario es el misterio de la paternidad, es decir, de la maternidad. Por eso se suele decir, tiene un amor de madre, ¿no? Porque por algo la madre lleva a su hijo en su vientre 9 meses. Más todo, no solamente el dolor y el sufrimiento del parto, de la gestación y de la educación, etcétera, cuando es chiquito. También el padre, por supuesto. Pero Dios ha hecho así las cosas. Y hay que reconocer las cosas como son. En el Salmo 2, Antiguo Testamento, leemos estas palabras. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Misterio inefable de la Trinidad, en términos maternales. El Salmo 109, desde el útero, antes de la aurora, antes del tiempo, yo te engendré. Misterio de la Santísima Trinidad. El Padre que engendra al Verbo, al Hijo, desde toda la eternidad, en el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, es del Padre que se ama infinitamente a sí mismo. Dios lleva en su vientre, entre comillas, fíjense qué expresión tan fuerte y tan hermosa, tan profunda, tan tierna, tan maternal. Dios lleva en su vientre al pueblo de Israel, incluso
a la misma naturaleza, llamada también por eso Madre Tierra, la Madre Tierra, ¿no?, que nos engendra, términos maternales. Los profetas, no lo leo porque no me quiero alargar, siempre tengo este vicio de alargarme, lo quiero decir todas cosas tan hermosas que yo mismo me entusiasmo, ¿no? Yo estaría aquí hasta las 4 de la mañana, pero vamos a terminar antes de las 4. El profeta Isaías, el profeta Oseas, los salmos, constantemente, no quiero leer textos justamente para no alargarme, pero son citas hermosísimas en donde Dios se expresa con términos femeninos, maternales. Porque, como dijo una vez el célebre Papa Pío XII, toda mujer ha sido creada por Dios para ser madre, sea en el matrimonio, según la carne, sea espiritual o místicamente, la vida, la religiosa, la consagrada, o lo que se asimila a la consagrada, si no se casa, la soltera o la viuda. Claro, la función de la mujer es con vistas a la maternidad, repito, o en el matrimonio, o espiritualmente, virginalmente en la vida consagrada, o espiritualmente como soltera o como viuda, si no se casa de nuevo, que por supuesto tiene derecho a casarse. Pero toda mujer ha nacido para ser madre. En este sentido diríamos también que todo hombre ha nacido en el plan de Dios para ser padre. Sea en el matrimonio, lo mismo, sea en el sacerdocio, de ahí el voto de castidad que hacemos, o el celibato sacerdotal, y por eso al sacerdote se le llama, o se le solía llamar, padre. Ahora se le llama cookie o pocho, no sé. Como a la religiosa se le llamaba madre, ahora se le llama no sé, cualquier cosa, ¿no? Piki o Pinky, lo que sea, ¿no? Todo se va desvirtuando, deteriorando. Pero hay una maternidad místicamente hablando, espiritual, virginalmente hablando, tan fecunda o más que en el matrimonio. Las dos vocaciones son hermosas, porque las dos vienen de Dios. Cada cual elegirá aquella a la cual Dios lo llama. Y las dos, ambas, se complementan perfectamente. La mujer casada, la madre, con hijos, se virginiza cuando vive cristianamente su maternidad biológica en el matrimonio, lo mismo que el marido. Y viceversa, la religiosa o el sacerdote, sea en la virginidad, sea en el celibato, o por el voto de castidad, en la vida religiosa, se paternaliza o se maternaliza. Por eso al sacerdote se llama padre y a la religiosa se la llama madre, y con muchos más hijos incluso que los que hubiese tenido si se hubiese casado. No para desmerecer en absoluto el matrimonio, es al contrario, para ennoblecer la fecundidad que Dios ha dado al hombre y a la mujer en un sentido o en otro. En definitiva, los dos caminos, con el de la vida de soltera y en la vida de viudez, asimilados de una manera u otra a la virginidad o al matrimonio, en definitiva, quiero decir que todo amor que sale de Dios como de su fuente tiene que ser fecundo, biológica o espiritual o místicamente hablando, de la forma dicha, para volver a Dios en la muerte. El amor que tiene a Dios como principio y que por eso, primer principio, es su último fin, pasando por las estructuras propias de este mundo, como ya entendemos. El Hijo único, dice el apóstol San Juan en el capítulo 1, que está en el seno del Padre. Como la criatura está en el seno, en el vientre de la madre, antes de nacer, o bien en sus brazos después de nacer. Y cuando Cristo nos dice en el Evangelio que tenemos que hacernos como niños para salvarnos, si no os volviereis como niños, no os salvaréis, quiere decir que como todo niño necesita un padre y necesita una madre. El padre y la madre en el matrimonio o en la vida religiosa o sacerdotal en esta vida, que deben ser como sacramentos, como instrumentos, como imágenes del verdadero padre y madre, que es un solo Dios verdadero, uno y trino, como ya hemos dicho. Cristo, pasando al Nuevo Testamento, es, como decía una santa, Juliana de Norwich, Cristo es nuestra madre, decía, ¿no?
Y Jesús tiene frases en el Evangelio también en donde habla como una madre. Hijitos míos, los llama Jesús en el Evangelio, como una madre, hijos míos. Siempre hay futuros de esperanza, decía el célebre poeta Rubén Darío, en el útero eterno de Dios, en el útero eterno de Dios. Por eso algún santo padre al bautismo, sacramento, le ha llamado uterus ecclesiae, el útero de la Iglesia, por el cual, por la Iglesia, por el bautismo, como el útero de la Iglesia, nacemos a la vida sacramental, a la vida cristiana. Una expresión muy fuerte y muy hermosa, muy profunda, muy sublime. Es el misterio de la vida, y Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús nos llama, como los apóstoles, hijitos míos, hijitos míos. Jerusalén, Jerusalén, dirá Jesús, cuántas veces he querido recogerte como la gallina recoge sus pollitos, pero tú no has querido. Como Cristo se compara a una madre en el símbolo de la gallina que recoge sus pollitos debajo de sus alas, como incubándolos todavía. Decía esta beata, Juliana de Norwich, el mismo Salvador es nuestra madre porque estamos siempre generados por Él y nunca naceremos. Estamos siempre plegados en Él y Él en nosotros. Está sentado en nuestra alma, viviendo allí eternamente, trabajándonos a todos en su interior. Empezó el parto y llegó el momento en el que tuvo que sufrir las mayores contracciones, como la hora del parto, y el máximo dolor posible. E incluso cuando todo pasó y nosotros hemos nacido para la eterna plenitud, todavía no ha quedado su maravilloso amor plenamente satisfecho. Si hubiera podido sufrir más, sin duda lo hubiera hecho. Por eso la pasión y la muerte de Cristo en la cruz es como un parto inefable, sublime, por el cual Cristo, como madre, nos da a luz a la vida de la gracia y, en definitiva, a la vida de la gloria, la salvación. Nos ha engendrado para el cielo, como ciudadanos del cielo. Y Cristo, Él se compara y es comparado a una madre. Y esta otra santa, Margarita Doint, dice, es una abadesa de una cartuja, no eres tú mi madre, hablando con Cristo, hablando con Dios, no eres tú mi madre y más que mi madre que me llevó en su seno, trabajó para darme a luz durante una noche y un día. Pero tú, mi dulce y bello Señor, Jesús, trabajaste para darme a luz durante más de 30 años. Cuando llegó el tiempo, tus dolores de parto, la pasión y muerte, fueron tan grandes que tu santo sudor fue como grandes gotas de sangre que brotaron de tu cuerpo y cayeron en tierra. ¿Quién ha visto a una madre sufrir ese alumbramiento? Cuando llegó tu hora, te colocaron en la dura cama de la cruz. Tus nervios y tus venas se rompieron. En verdad, no es extraño que estallaran tus venas, ya que en un día hiciste nacer al mundo entero. Esta beata que vive y sufre místicamente en la contemplación el misterio de la cruz, de la pasión y muerte, como un verdadero parto, místicamente hablando, por el cual Cristo nos da a luz a la vida de la gracia y por ende finalmente a la gloria. Como una mujer cuando va a dar luz y grita, así Cristo gritó en la cruz, como dice el Evangelio. La cruz que viene a ser, la muerte en cruz, como un parto inefable, divino y humano, por el cual nosotros nacemos en la Iglesia para Dios. Hemos nacido de Dios. Y a Cristo le costó este parto inefable de sus dolores y muerte afrentosa en la cruz. Hay otros textos de la carta de San Pedro, primera, o de San Juan o de San Pablo, que paso por alto para no cansarles más. En una palabra, Dios es vida, Dios es la vida. La vida, como dice San Juan, in ipso vita era, en Él estaba la vida, Él era la vida. Y el mismo Cristo dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y San Juan dirá en el prólogo de su Evangelio, los que han nacido de Dios, ex deo nati sunt, por el bautismo. Y Cristo en San Juan capítulo 10
yo he venido para que tengan vida y la tengan sobreabundantemente. Se refiere, claro está, a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia, el amor de Dios en nosotros. Esta vida que culmina, se prolonga eternamente en el cielo, después de nuestra muerte. Y San Juan dirá: tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. De modo que Cristo, Dios, es la vida en nosotros. Y por el contrario, fuera de Cristo es la muerte del alma, y eso es el pecado. Es el misterio de recibir, de producir y de transmitir la vida. Sea la vida a través de la carne en el matrimonio, biológicamente hablando, sea a través del espíritu en la vida consagrada, hemos dicho, sacerdotal o religiosa, y también, ¿por qué no?, en el matrimonio, no faltaba más, por el bautismo y los demás sacramentos que culminan la Eucaristía, dando también la vida sobrenatural a los hijos. Por eso la Iglesia ha dicho en el concilio que el matrimonio, la familia, es una iglesia doméstica, una iglesia en pequeño. Y los padres que tienen que transmitir, además de la vida biológicamente hablando, de la carne, del cuerpo, la vida de la gracia, educando cristianamente a los hijos, y ellos viviendo también la vida de ese amor sobrenatural de la gracia en ellos. Ahí está la catequesis y la educación verdaderamente cristiana. No solamente la procreación biológicamente hablando, sino la procreación sobrenaturalmente cristiana, religiosamente hablando. Y a partir entonces de la creación, que es el primer acto de ese poema o ese drama, como queramos llamarlo, del amor con mayúscula de Dios, el amor que tiende a comunicarse, la procesión en el tiempo de las cosas se deriva de la procesión eterna de las tres divinas personas en la misma esencia divina, dirá Santo Tomás. Todo amor procede de Dios, y todo amor humano, de marido y mujer en el matrimonio, o el amor sobrenatural, místico, virginal, según la vida religiosa o los votos de religión o el sacerdocio católico, no es más que una participación de esa fecundidad, de ese amor que deriva de Dios como de su fuente y que tiene que volver a Dios como a su fin. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, Dios amor, es también un amor relacional, un amor con relación a Dios, con relación a los hombres y con relación al cosmos. Por eso la vocación cristiana es una vocación de amor. Si Dios es amor, el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios, amor, por participación también nuestra identidad, nuestra esencia es ser amor. Y ese amor tiene que canalizarse, tiene que hacerse fecundo, hemos dicho, sea en el matrimonio, sea en la vida consagrada religiosa, sea en la vida de solteros o en la viudez, si no se vuelven a casar. Pero el amor tiene que volver a su punto de origen, a su fuente, que es también su último fin. El hombre es creado, dirá San Ignacio, porque es amado por Dios, es asimilado, es decir, es semejante al amor que es el mismo Dios. Si no hay amor, no hay hombre, si no hay amor, no hay mujer, es lo que queremos decir. En la medida que un hombre ama en Dios, por Dios y para Dios, en el matrimonio o de las otras formas dichas, es más hombre. En la medida que una mujer ama en Dios, por Dios y para Dios, es más mujer. Todo amor fuera de Dios no merece tal nombre. El acto en el que Dios ama, es decir, que crea al hombre por amor, es el mismo acto por el cual Dios une así al hombre y a través del hombre y de la mujer a toda la creación. Somos porque Dios nos piensa, nos conoce desde toda la eternidad, y existimos, de hecho, porque Dios nos ama, nos ha dado el ser, nos crea. Por eso Dios es nuestro Padre, o nuestra Madre. Este es mi Hijo el amado, en el cual yo me he complacido. Se oyó la voz del Padre en la transfiguración, en el Tabor. Somos hechos hijos con minúscula en el Hijo, en el Verbo con mayúscula. Dios se ama en nosotros
porque Dios se ama, el Padre en el Hijo, en nosotros. Si Dios nos ama es porque el Padre ve al Hijo en mí, su imagen. Si no, no me amaría. No habría motivación. Si hay algo que a Dios le puede mover a amarnos, es ver la imagen de su Hijo en nosotros. Si el pecado borra esa imagen del Hijo, entonces evidentemente nosotros mismos somos como los que rechazamos ese amor de Dios, que culmina ese pecado mortal, ese rechazo. Si no hay arrepentimiento y penitencia, conversión, culminará eternamente en el castigo del infierno, evidentemente. Pero no es porque Dios rechace al pecador, sino que es el pecador el que lo ha rechazado a él. Dios siempre será Padre, pero podremos ser buenos o malos hijos. Este amor de Dios queda simbolizado, pues, en la unión del hombre y de la mujer, y viceversa, en la unión de Dios y su pueblo, el pueblo escogido, y en la unión de Cristo y de su Iglesia, y dentro de la Iglesia, la Santísima Virgen como el miembro más excelso de la Iglesia. Es decir, es la Iglesia proyectada ya en el futuro en el máximo índice o signo de perfección, la Santísima Virgen. Por eso el amor humano comienza en la creación de Adán y Eva, poema de amor de la creación. Primero, el silencio del ser como telón de fondo, solamente existe Dios, preexiste, pero dice el Génesis, Moisés, no había un arbusto ni ninguna hierba, porque Dios era felicísimo en sí mismo. Entonces Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra. Adán significa tierra, precisamente en el Génesis, en los primeros capítulos, e insufló en sus narices un aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Aquí está la grandeza del hombre, ser creado, formado por el mismo Dios, y a impulsos del amor, porque Dios no puede crear, no puede hacer nada sino ese impulso de lo que Él es, que es amor. La grandeza por una parte y al mismo tiempo la identidad del hombre, como imagen y semejanza de Dios. Por eso, Dios le da un aliento de vida, dice el Génesis, un soplo, un aliento vital, es decir, la autoconciencia, la libertad, la personalidad, la vida interior, el alma, en una palabra, junto con y después del cuerpo, un cuerpo vivo, cuando sopla sobre él, sobre esa materia inerte, el alma o principio de vida. Un alma o principio de vida para después elevarlo al orden sobrenatural, es decir, al orden de la salvación en Cristo. De ahí entonces la dependencia de Dios, tanto del punto de vista ontológico del ser, criaturas, psicológico y moral, con respecto a Dios y al amor de Dios. Tomó Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén, e hizo brotar toda clase de árboles, y también el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el paraíso. Los puso, nos creó al hombre y a la mujer en el paraíso para la felicidad. El árbol de la vida, símbolo del progreso, del trabajo, de la cultura, ese árbol de la vida que es sino también de la inmortalidad, vida divina, y sino también de la comunión con la divinidad, donde está la participación de la misma inmortalidad divina. De alguna manera, hacer al hombre también eterno, una vez que lo ha creado de la nada. Y esto por amor, por puro amor. Pero también en el paraíso, leemos en el Génesis, Dios planta el árbol de la ciencia del bien y del mal, signo de la moral, del orden moral, el bien y el mal, pecado o virtud, virtud y pecado. Y aquí entonces es cuando Dios exclama, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada a él. Capítulo 2 del Génesis. Entonces Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sopor, un sueño, y el hombre se durmió, y de la costilla formó a la mujer, y la presentó al hombre, y el hombre exclamó,
esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, atención con esto, el uno del otro, porque estaban todavía en estado que se llama de justicia o de santidad original. Y aquí pues 3 encuentros del hombre con Dios. El hombre se encuentra con Dios, Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Después se encuentra con la mujer, que Dios forma de la costilla del hombre, una manera de decir, para indicar la procedencia del mismo Dios y la unidad de amor de entre ambos. Un solo corazón, una sola alma. Y también el hombre que se pone en contacto con la naturaleza. Puso Dios a Adán en el jardín para que lo cultivase y para imponer el nombre a los animales. Es decir, el estado de justicia, de santidad, de felicidad original. Dios creó al hombre y a la mujer para ser felices, porque Dios es amor, Dios es padre y madre. De ahí entonces la atracción mutua, querida por Dios, la atracción sexual querida por Dios. El hombre se unirá a su mujer, y por eso esta atracción de los sexos, bien entendida dentro del plan de Dios de amor, es signo de la atracción con mayúscula del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo atraídos eternamente, inefablemente, por Él, con el Espíritu Santo, formando un solo ser, un solo Dios, en 3 personas realmente distintas. De ahí entonces también, como efecto, digámoslo así, de alguna manera, de esta atracción, la unidad del amor humano. Fíjense que mujer, en hebreo, Isha, es el femenino de Ish, la raíz, que significa varón, curiosa y paradójicamente, para indicar la estabilidad y el tronco común, la procedencia común, la estabilidad que debe fomentar esa unidad y viceversa, la unidad estable del amor humano que viene de Dios como de su fuente, lo que llamamos la monogamia. Una sola pareja, uno con una y una con uno, y la monoandria. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y aquí entonces la maldad, la inmoralidad intrínseca del divorcio, porque es contra el plan de Dios. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Y ahora qué dice en la ley del divorcio? Tan modernos como somos, en las sociedades modernas, porque en toda sociedad está el divorcio, no podemos ser menos, como en Norteamérica. Mire usted dónde vamos a mirar la moralidad. Que Dios no una lo que el hombre ha separado, todo lo contrario. Y ahí en el pecado llevamos la penitencia. Y todas las formas de amor libre, llamado libre, que por decir libre no es amor, sino prostitución o abuso de amor.